¿Te imaginas nacer y enterarte que tu vida ya está prometida para algo y sentirte que no tiene salida? Te invito a que escuches la siguiente historia. Estoy segura que jamás la has escuchado, ya que cada uno de los relatos los escribo para llevarte contenido original y diferente. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Malazana, un pacto con la muerte, relato de brujería. Todo empezó desde el día en que nací, ya que en teoría jamás debí de haber nacido. Me llamo Sofía, pero todos me dicen Malazana, y esta es mi historia. Vengo de una familia de clase media, pero esto no fue siempre así, ya que mis raíces son indígenas y humildes. Mis padres únicamente tuvieron 2 hijas, Marisa y yo, pero con mucho trabajo, ya que mi madre no podía embarazarse. De pequeña había sufrido una infección muy fuerte y el médico le había dicho que era casi un hecho que sea estéril. Sin embargo, y a pesar de todas las posibilidades, Marisa nació cuando mis padres tenían 8 años de casados. Mi papá en aquel entonces trabajaba en el campo y vivían en una casita humilde en el rancho donde laboraba. Cuenta mi abuela que se enteraron que estaba embarazada mi madre cuando una noche empezó a sentirse mal, por lo que la llevaron de emergencia a la clínica más cercana, en un pueblito en el estado de Sinaloa. Ahí la doctora en turno le dijo que estaba encinta. Ella no lo podía creer porque era casi imposible. Sin embargo, tenía aproximadamente 3 meses de embarazo. Ella se tenía que cuidar mucho, ya que corría el riesgo de perder a la bebé. Por lo que su madre, mi abuela, se quedó con ellos para cuidarla y hacer los quehaceres domésticos. Mi hermana Marisa nació a los 8 meses y medio. Era una bebé que al nacer tuvo algunas complicaciones, pero los médicos lograron estabilizarla. Siempre había sido muy enfermiza, tenía problemas de asma, de audición y muchos otros más. Sin embargo, mis padres la amaban mucho. Era un regalo de Dios. Pero la historia que quiero contarte es la mía. Yo nací 4 años después de mi hermana Marisa. Según cuenta mi abuela, yo nací fuerte. Lloré desde el momento en que salí del vientre de mi madre. Estaba llena de vida. Sin embargo, jamás debí de haber nacido, pero el destino me tenía preparada una sorpresa. Te preguntarás por qué me dicen Malazana. Es porque conforme pasaban los días, mi salud empezó a desmejorar. Me enfermaba por cualquier cosa, así que desde pequeña me decían así, porque era muy mala en estar sana. Yo trataba de cuidarme porque estaba harta de estar enferma. Y por más que hacía hasta lo imposible, siempre me enfermaba. Pasaron los años y empecé a crecer, y pude ver que mi hermana Marisa era la preferida de mis padres. Mi abuela, que fue a ayudar a mi madre desde que estaba en su primer embarazo, se quedó en casa, ya no se regresó a su pueblito, y más cuando nací yo, porque ella podía ver claramente, mucho antes que yo lo notara, la preferencia hacia mi hermana. Así que todo su amor me lo daba a mí. Ella fue la que me crió desde muy pequeña y a la que le debo todo, incluyendo haberme contado la verdad sobre mi vida. Me imagino que estarás con la duda de lo que te conté antes, de que yo no debí de haber nacido, pues es ahí donde mi historia inicia, justo en mi concepción. Mi hermana Marisa un día empezó a sentirse muy mal. Su temperatura aumentaba al grado que empezaba a delirar, y por más remedios que hacían en el rancho, la fiebre no bajaba.
por lo que inmediatamente la llevaron a la clínica del pueblo. Ahí le dijeron a mi madre que Marisa tenía meningitis bacteriana, que le estarían dando medicamentos para controlar la fiebre y atacar la enfermedad. Sin embargo, como mi hermana era una niña frágil, batallaban en controlar los síntomas. Al día siguiente que la internaron, se acercó el médico y les dijo a mis padres que la niña había entrado en estado de coma, que la enfermedad por algún motivo no cedía, que solamente lo que podían hacer era orar y esperar a que las medicinas hicieran efecto. Mi madre, muerta en llanto, entró a la pequeña capilla e hincada le pidió a la Virgen que estaba en el altar que ayudara a su pequeña. Pero mi padre estaba lleno de ira, decía que daba lo que fuera necesario para que su pequeña saliera de aquella situación. Ahí estuvieron un par de horas, cuando la enfermera fue a ver a mis padres para decirles que la fiebre no cesaba, que entraran a ver a Marisa para estar con ella porque podría ser sus últimos momentos. Llorando, mi madre fue corriendo hacia aquel cuarto, descarapelado y de color amarillento, y mi padre, encolerado, salió deprisa del lugar. Lleno de rabia entró a un campo que había enfrente. Era un sembradío de elotes. Ahí corrió hasta internarse en medio de la nada. Se hincó para llorar sin que nadie lo viera. Mientras la luz del día se iba ocultando, también bajaba su esperanza de que aquella niña que llenaba de vida su hogar no se fuera de este mundo. Pero escuchó una voz. Era un hombre. Con esta voz ronca, pero de manera amable, le preguntó que qué le sucedía. Mi padre, limpiándose las lágrimas que le caían por las mejillas, le contestaba que no se metiera en asuntos que no le correspondían. Entonces, aquel hombre volvió a preguntar que qué le sucedía. En su voz denotaba un tipo de orden, pero a la vez unas notas de amabilidad. Mi padre volteaba a sus alrededores, pero no veía a nadie, y ahí hincado entre las plantas del maíz, le dijo que su hija estaba muy enferma y era muy posible que falleciera ese mismo día. Entonces el hombre le dijo que él podría ayudar a que su pequeña mejorara. Mi padre se incorporó para buscar al hombre que le estaba hablando. Sin embargo, la noche ya había llegado y solo veía a su alrededor oscuridad. Mi padre, titubeando, le preguntó que cómo podría ayudarle. Aquella voz le dijo que podría hacer que la niña mejorara y que además podría darle algo de dinero para que saliera de ese pueblo y vivieran en un lugar mejor, y así disfrute con su familia, que nos merecíamos una mejor vida. Mi padre, levantando un poco más la voz, le dijo que quería verlo. Casi a la par, cuando terminó de decir aquellas palabras, las plantas de un costado empezaron a moverse y vio cómo abrían paso a alguien. Era un hombre vestido de negro, al cual no le podía ver la cara. Lo único que podía verle era la boca, ya que cuando hablaba, sus dientes blancos sobresalían de entre la oscuridad. Entonces, aquel hombre le preguntó que si quería su ayuda. Mi padre le dijo que sí, que haría lo que fuera necesario para que su hija viviera. Entonces aquel individuo le dijo que tenía que ir a un lugar no muy lejos de ahí, que estaba en ruinas, pero tenía un gran árbol de abedul, que escarbara entre sus raíces y desenterrara algo, que al hacerlo inmediatamente su hija mejoraría y mi padre tendría más dinero que el que jamás había pensado tener. Pero mi papá, desconfiado, le preguntó que por qué hacía eso. Y después le hizo la gran pregunta, la cual me trajo a mí a este mundo. ¿Qué es lo que deseas a cambio? El hombre de negro le contestó: pensé que jamás me preguntarías. Yo lo único que deseo es a tu hija. Entonces mi padre le dijo que eso jamás podría darle,
Aquel individuo se carcajeó, contestándole que no quería a Marisa, sino a la otra hija. Mi padre dijo que no tenía otra hija, pero aquel sujeto le contestó que la tendría. Mi padre dijo que no tendría el corazón para hacerlo. Entonces, con una voz ronca le dijo algo que cambiaría su opinión. Le dijo que sabía que Marisa era una niña enferma, que tenía problemas de muchos tipos, pero que si le daba a su siguiente bebé, haría que se le fueran todos los males. La pequeña que naciera sería la que cargara los males de Marisa, que tiene ahora en la actualidad, y los males futuros, al menos por algunos años, y que nosotros viviríamos muy felices. Mi padre, en su dolor y desesperación, aceptó. Entonces aquel hombre le dijo, con una voz aún más gruesa y escalofriante: «Muy bien, Manuel, acepto el pacto». Y con una carcajada se fue entremetiendo por el maizal, perdiéndose en la oscuridad, no sin antes mostrarle a mi padre un par de ojos que brillaban como si de un lobo se tratara. Deprisa fue a aquel lugar en ruinas. Al llegar, inmediatamente encontró aquel árbol de abedul y con sus propias manos empezó a cavar la tierra. Al hacerlo, encontraba monedas de oro antiguas, joyas y un par de huesos humanos, los cuales estaban enterrados en ese mismo sitio. Llenó sus bolsillos con todo aquel tesoro y regresó deprisa a la clínica. Al llegar, lleno de tierra y manchas de hierba, una enfermera lo vio y le dijo que fuera inmediatamente a ver a su pequeña. Él, con temor, corrió, pensando que había sido engañado. Pero al entrar a aquella habitación, encontró a mi madre abrazando a Marisa, la cual estaba completamente recuperada. Ellos estaban muy felices. Sin embargo, mi padre tenía remordimiento por aquel pacto que había hecho con aquel hombre. Al día siguiente, se fueron con su pequeña a la casa del rancho, y mi hermana cada vez se veía más sana. Corría y ya no se agitaba por el asma. Su audición mejoraba y todos sus demás males fueron desapareciendo poco a poco. A lo que mi madre le decía a mi padre y a la abuela que era un milagro, que la Virgen los había ayudado. Pero mi papá ya no aguantó más y les contó a ambas lo que había vivido aquella noche. Ellas no le creyeron, pero él, para demostrarlo, sacó de un pequeño baúl donde guardaba su ropa las joyas y monedas de oro que había desenterrado. Mi abuela le dijo que lo que hizo fue una tontería, que había hecho un pacto con la muerte o con el demonio, y que no estaba correcto haber ofrecido a un ser indefenso. Entonces mi padre le dijo que aquel ser no podía cobrar el pacto, porque mi madre no estaba embarazada, y que ellos harían todo para que eso jamás sucediera, y así no tendrían a quien ofrecerle. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que mi madre ya estaba embarazada de mí cuando mi hermana estaba en el hospital. Pasó el tiempo y mi mamá se empezó a sentir mal, por lo que la llevaron al doctor y ahí les dio la noticia que estaba embarazada. Tenía 4 meses de gestación. En vez de que hubiera alegría y felicidad por un nuevo bebé, en casa había desolación y tristeza. Cuando nací fuerte y vivaracha, como decimos en México. Pero conforme pasaba el tiempo, me volvía enfermiza. Y por más que me cuidaran, siempre era así. Mis padres, como te había contado, no eran muy apegados a mí. Yo creo que sentía mi papá remordimiento. Y mi mamá, pienso que tal vez no deseaba quererme, para que cuando vinieran por mí, ella no sufriera. Pasaron las semanas y mi padre empezó a tener una mejor suerte, si así se puede llamar. Por lo que al vender las joyas y monedas de oro, nos fuimos del rancho a vivir a la ciudad. Ahí, mi hermana Marisa y yo íbamos a la escuela. Mi papá armó un negocio donde vendía alimentos para animales y ganado, y en general
Nos iba de maravilla. Yo veía a través de sus ojos la felicidad. Sin embargo, mis padecimientos iban en aumento. Tenía asma, problemas de audición, gripas constantes y muchos otros males. Todos, por esa razón, me llamaban Malazana, y así se quedó mi apodo. Al cumplir los 15 años de edad, mi salud empezó a decaer aún más, al grado que me llevaron al médico y me había encontrado problemas en mis glóbulos blancos. Decía que eran los encargados de combatir las enfermedades. Sin embargo, estaban atacando a mis glóbulos rojos también. No reconocían cuáles eran los buenos y cuáles no. Recuerdo estar recostada en la cama y mi abuela me llevó la comida porque no podía levantarme. Le pregunté que por qué me sucedía todo esto y por qué mis padres no me querían. Ella, al verme así, tan decaída, tan triste, me confesó todo lo que antes les platiqué. Con lágrimas en los ojos me dijo que era muy posible que perdiera la vida en unos cuantos años, porque el pacto se tenía que pagar. Entonces yo le dije que no creía en eso, que cómo es posible que alguien ofreciera algo que no es suyo. En la noche, antes de dormir, cerré los ojos y dije que aquel pacto que había hecho mi padre lo quería negociar, que no era justo que no pudiera defenderme. Eso fue lo único que dije y me dormí. Recuerdo que en mi sueño me encontraba en un maizal. Sentí el viento en mi rostro. Estaba cayendo la noche. Cuando escuché a alguien que me habló, me dijo: Malazana, ¿qué es lo que deseas? Yo contesté que ya sabía quién era. Le dije que el trato no era conmigo, que no era justo ofrecer la vida y alma de un inocente. Le dije que quería verlo. Poco a poco mi corazón empezó a latir más rápido. Mientras veía cómo a mi lado derecho un hombre vestido de negro se abría paso entre las plantas. Me preguntó que si no tenía miedo, a lo que le contesté que claro que tenía miedo, pero más miedo sentía de perder la vida y no hacer nada. Aquel hombre se rió, dejando entrever sus dientes blancos y perfectos. Me dijo que admiraba mi valor, pero que un pacto era un pacto. Entonces yo le dije que estaba dispuesta a hacer un pacto con él. Me interesa lo que tienes que decir, contestó. Yo quiero vivir, merezco vivir, me lo he ganado, he sufrido a lo largo de mi vida. No por nada me dicen Malazana. Quiero ser una mujer de bien, sana, tener una familia y ser feliz. Entonces él me preguntó que qué ofrecería. Yo le dije que podría darle la vida de mis padres y de mi hermana, pero que no lo haría, porque no soy nadie para hacerlo, pero que podría servirle, que podría ser su aprendiz. Él se rió diciendo que no sabía quién era él. Solo le contesté que podría ser cualquier cosa que tiene poderes y que podría enseñarme a usarlos para servirlo. Él me dijo que admiraba mis agallas y mi comportamiento, que estaba dispuesto a darme ciertos dones con una condición, que él veía bondad en mi corazón, pero que irían personas a buscar un trabajo oscuro y que esos también los tendría que hacer, que no habría preferencias entre el bien y el mal. Yo le dije que estaba dispuesta. Con una carcajada me dijo: Malazana, cerramos el pacto. Te veré en algunos años y recuerda a quién le sirves. En eso desperté. Con mi respiración agitada, volteaba a ver a mi alrededor. Sentí algo en una de mis palmas. Era una hojita verde. Y en mi mente retumbaba: recuerda a quién le sirves. Pasaron los días y empecé a mejorar considerablemente. A los 18 años de edad, me mudé de casa de mis padres llevándome a mi abuela conmigo. Ella falleció a los 80 años de edad. A mis padres los veo de vez en cuando.
A mi hermana Marisa le diagnosticaron leucemia terminal. Yo tengo una salud de maravilla, no padezco nada, mi audición se compuso. Sin embargo, mi apodo Malazana lo sigo llevando. Me gusta, me recuerda de dónde vengo y cómo renací. Soy bruja y me dedico a hacer trabajos de bien en su mayoría. Sin embargo, cuando llegan trabajos negros, esos también los tengo que hacer, como pago por mi pacto con la muerte. Y aunque vivo con el miedo de que al morir pueda irme al infierno, tengo esperanza de que mi balanza predomine el bien y mi alma tenga el descanso eterno. Espero te haya gustado esta historia, y si fue así, te invito a formar parte de la familia. Lo único que tienes que hacer es suscribirte. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?